más trayendo una nueva entrega de su programa Visión RD, enfoque social con perspectiva diferente. Hoy tendremos un programa donde abordaremos diferentes tópicos porque tenemos con nosotros un invitado muy especial, pero además es una persona muy capacitada que conoce de diferentes ámbitos de la vida cotidiana, tanto de la política, del comercio, como lo que es la administración y funciones propias de manejo de empresas y de instituciones de servicio público. Buenas tardes, Juan Carlos Ortiz, que me place presentarte por primera vez en este programa Visión RD. Bienvenido. Gracias, Jacqueline, a tus órdenes, a tu disposición para acompañarte en esta hora hoy, martes 28. He visto tu programa, lo importante que ha sido tu programa, y de esta manera, como se ha hecho virtual, ha podido tener la oportunidad de tener varias personas ayudándote a hacer el programa, y con muchos temas muy interesantes. Esperemos que hoy sea uno más de eso, y por eso te agradezco haberme tomado en cuenta y tenerme presente para poder compartir contigo hoy. Para mí es un placer, un honor realmente compartir este espacio contigo, porque te considero una persona con mucha valía, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Así que enhorabuena, bienvenido nuevamente. Y pues bien, ¿qué te parece si iniciamos el programa hablando de política? ¿Cuál es el valor, Juan Carlos? ¿Cuál es el valor en términos políticos, económicos y social del triunfo del PRM? Bueno, el valor político es sumamente importante, ya que la población dominicana le entregó lo más importante que tiene, que fue su decisión para que los representaran durante este cuatrenio venidero que se termina el 16 de agosto de 2024. Y ese poder de representación da una valiosa cuantía a nivel político, ya que habrá un grupo de personas encargadas de dirigir los destinos del país por los mejores senderos y provocar el cambio que la población necesita. Tenemos que tener en cuenta de que esto ha sido puesto en manos por parte de la población en una coyuntura sumamente especial, ya que se tendrá que hablar la República Dominicana antes del 2020 y la República Dominicana después del 2020. Y para eso, todo aquel que le deleguen ese poder tendrá que tener claro esto, que tendrá que hacer una gestión totalmente diferente, enfocada en cambiar todo lo que ha o lo que hemos conocido durante estos 16 años de un gobierno o de varios gobiernos que han transcurrido desde el 2004 para acá, donde también la República Dominicana ha dado un salto agigantado de hace unos 10 años, desde el 2008 creo que ha tenido una gran importancia a nivel económico. Su desarrollo económico se ha visto en toda índole, y por eso es totalmente diferente el manejo de las instituciones en esta época. Creo que hay que llevar los mejores hombres y mujeres a las diferentes instituciones, y eso hay que tomarlo muy en cuenta. No es lo mismo dirigir una institución en esta época que haberla dirigido en los años 90 o al principio del siglo XXI. O sea que hay que tener muchas, no tanto experiencia, sino la calidad y la capacidad de vida que la población necesita para que los destinos vayan por buen camino. Y lógico, administrar los recursos que todos aportamos a través de los impuestos, que sean ubicados de manera equitativa en toda la población, en todo el territorio nacional. Y creo que esto es muy importante tomar en cuenta, y creo que nuestro presidente electo, Luis Abinader, así lo entiende, y por eso está mandando una señal de sus elegidos como que lo van a acompañar de personas capaces y con calidad moral y calidad, ¿verdad?, de capacidad intelectual y muchas cosas que tienen, y que tienen una historia detrás de mucha preparación, como que duraron mucho tiempo preparándose para este momento y la población se lo dio.
y creo que tienen el momento para ponerlo a prueba y entendemos que así serán en estos próximos 4 años, donde daremos un salto gigantesco, como aquella vez que dijeron, cuando fue la primera vez el viaje a la luna, que dijeron un gran salto para la humanidad. Entonces entendemos que ahora será un gran salto para la población de la República Dominicana. Excelente. Para Juan Carlos Ortiz, ¿en qué aspecto de la vida nacional entiendes que impactará más notoriamente el cambio? Bueno, creo que el cambio impactará más en la seguridad ciudadana, porque entendemos que seguridad ciudadana solamente es la parte que le corresponde a la población de no ser atracado, de no ser violado en su derecho y de no ejercer sus deberes. Entiendo que la seguridad ciudadana va mucho más allá, porque seguridad ciudadana también es tener seguro una buena salud, tener seguro una buena educación, tener seguro un buen o reconocer que tenemos todos un derecho a un buen trabajo. Entonces, todo eso incluye una verdadera seguridad ciudadana y entendemos que con los pasos que se pretenden dar, podremos hacer que esa seguridad llegue a toda parte. Además, también tenemos que entender que si es cierto que hemos logrado cosas, por ejemplo, como el 4% de la educación, que se ha fomentado en manera específica en la infraestructura civiles y físicas, también es cierto que estamos muy débiles en la parte de preparación pedagógica, académica, de parte de los profesores y eso. Pero eso todo es un proceso. Nos tocará a nosotros en este gobierno hacer el esfuerzo mayor para que eso vaya tomando el camino correcto y ni hablar de la salud. La salud pública debe dar un paso agigantado y lo estamos viendo ahora con la pandemia, que no tenemos respuesta del Estado para poder, y nadie la tiene en el mundo, pero sí algunos mejores que otras, pero nosotros estamos muy atrasados en ese sentido. Y creo que eso es parte fundamental. Otra parte fundamental es que nuestro país hay que entender cuál es nuestra fortaleza. Y nuestra fortaleza es que estamos ubicados geográficamente en un punto privilegiado a nivel del mundo comercial. Y también que somos un país con bondades que el Señor Jesucristo nos lo ha puesto, que el mundo, la creación nos lo ha puesto, que es que podemos producir la parte agrícola, la parte agropecuaria. En este país no hay un rincón del país que no pueda producir. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Si esa es nuestra fortaleza, debemos ser el granero del mundo, porque aquí hay capacidad para producir, para abastecer otros países, pero ahora mismo no tenemos la capacidad de producir lo que nosotros necesitamos y tenemos que abastecernos de otras partes. Creo que esa es otra parte sumamente importante donde tenemos que garantizar la alimentación de nuestros ciudadanos, de los 10, 12 millones que somos. Y también hemos demostrado que tenemos capacidad para esto con este asunto de la pandemia que tenemos, que no hemos tenido la necesidad de buscar en otros países. Son muchos temas. Hay un tema muy importante que también hay que tomar en cuenta, que es el recurso hídrico. Tengo muchos años que no escucho de fabricaciones de presas. Nuestras aguas de los ríos se pierden en los océanos porque no hemos construido las presas necesarias. Por ejemplo, nosotros vivimos en el Valle del Cibao, somos una de las provincias fuerte en producción agrícola, pero no tenemos agua. Entonces, no somos, por ejemplo, de la provincia bendecida como la provincia de Santiago, como la provincia de la parte noroeste, de la parte nordeste, La Vega, que tiene irrigación por parte de canales, a través de canales, nosotros no. Entonces, creo que la provincia de Payá necesita que se le tome atención en eso porque no podemos seguir produciendo sin agua. Entonces ya no podemos pensar en que hoy llueve porque si te das cuenta tenemos una sequía de más de 6 años prolongada, que llueve cada 3, 4 meses, llueve algo, no era igual que antes y nos afectan muchas cosas. Entonces necesitamos también enfocar en eso y creo que todo eso parte de la seguridad ciudadana, donde
cada dominicano tenemos que fortalecer esa parte y tenemos que poner en nuestra parte también, porque nada más no todo es el Estado, no todo es el gobierno, no todo es la administración pública, también la parte privada, que es sumamente importante. Y es otro error que aquí se ha cometido, Jacqueline, de que la fuente de empleo de los últimos años se han creado en su mayor parte en el sector público. Eso no puede ser. El sector público nunca puede ser una competencia del sector privado. Entonces, porque estamos echando hacia atrás. Es fortalecer la parte privada para crear los empleos. Y en eso estamos muy, muy lejos de lograr las metas que siempre nos establecemos de 300, de 400,000 empleos anuales y un sinnúmero de cosas. Sabes que, por ejemplo, nuestra provincia contaba, ¿cuántos años? A principios del año 2000 contábamos con plazas de empleo de más de 5,000 empleos en zona franca. Eso se perdió. Eso hay que retomarlo. Recuerda que ahora también tenemos la oportunidad de que Estados Unidos está enfocándose en su territorio, en apoyar los nuestros. Nosotros somos parte de América. Entonces, si nosotros somos parte de América, hay que aprovechar esas decisiones para que también nos traigan esas inversiones que son sumamente necesarias a nuestra provincia y a las demás provincias. Tenemos que fortalecerlo. Y como la industria sin chimenea, no sabemos lo que va a pasar, que es el turismo, tenemos que buscar la opción de generar remesas. Y una de las formas más importantes de generar esa balanza de pago, esos dólares, es a través de la zona franca, que una vez fueron así, pero que ya la perdimos y la cambiamos por la industria sin chimenea. Pero ¿cuántos años, cuántos meses pasarán para volver nosotros contar con 10 millones de visitas de turistas al año? No lo sabemos, porque el mundo está afectado. Pero creo que todo, y principalmente el presidente Luis Abinader, está y sabe que debe de aliarse con los países. Y está mandando mensajes, y esos mensajes están llegando bien a la población. Tú tocaste un punto muy importante con el tema de la empleomanía y hablabas de la competencia del Estado con el sector privado en ese aspecto, pero hay un gran problema, grave problema ahí, y es que la cantidad de empleos creados por el sector público ni siquiera es para maximizar las competencias de las instituciones o para fortalecer la institucionalidad, sino que son empleos fantasmas también. Entonces, se está creando como una sociedad vaga, parásito, una sociedad parasitaria que vive del Estado y es una carga económica principalmente para la clase media. Bueno, es un punto muy importante. Eso es tan así que hemos perdido la institucionalidad que se logró al final de los años 90. Recuerdo que se fortaleció mucho la institución en el periodo 96-2000 y se fue, pero en los últimos años eso se perdió. Por lo que tú mencionas, por lo que hemos mencionado, por la competencia que tiene y porque el Estado sabe que hay que crear empleo, pero si no ayuda al sector privado, entonces yo lo creo. Entonces, que es un atraso totalmente. Y, por ejemplo, ahora mismo nos hemos dado cuenta de mucha gente que entiende y se pone la mano en la cabeza. ¿Y qué voy a hacer? Me van a sacar, me van a cancelar. Pero eso no importa que ustedes lo cancelen o no, porque si nuestro país es desarrollado y económicamente fuerte, no importa que ustedes lo cancelen de un trabajo porque va a encontrar otro. Pero lo que tú dices, lo que hemos creado es una sociedad que se ha acostumbrado a un cheque, recibir un cheque en su casa sin el menor esfuerzo. Y eso es sumamente peligroso y ahora se van a dar cuenta de todo ese trayecto de 16 largos años que recibieron este cheque. Recuerda, por ejemplo, que los nacidos en el 90 se criaron en esta parte del gobierno, que son estos 16 años, donde crecieron y vieron lo que se hace económicamente, entraron a la universidad, unos se han graduado y no han podido conseguir empleo por un sinnúmero de razones. Entonces no han visto otra cosa, pero sí han visto que sus amigos que están en el sector público reciben un cheque. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Recibir un cheque o trabajar? Creo que es más fácil recibir el cheque sin ningún esfuerzo, pero es un error
que hay que cambiarlo a la gente, y hay que decir esto que siempre se dice, es mejor enseñar a pescar y no dar el pescado, pero eso ha sido una práctica de gobiernos clientelares que se ha creado en Latinoamérica entera. Recuerdo y siempre he dicho que uno de los culpables de eso fue cuando Hugo Chávez tomó la presidencia en Venezuela, con un país sumamente rico, cuando el petróleo estaba a $100 y pico el barril, a finales de los 90 y a principios de los años 2000, él intentó crear una infraestructura de varios países para poder lograr ser más fuerte que el mismo Estados Unidos. Pero ¿qué fue lo que hizo? Dijo, bueno, yo tengo recursos económicos, fue a Ecuador, fue a México, fue a Perú, a todos los países que los rodean, al mismo Colombia, a dar dádivas, a crear parásitos y a mantener a lo más necesitado en vez de enseñarlo a pescar. Pero recuerdo también que en los años 90, no sé si tú recuerdas, hubo una tormenta aquí y Hugo Chávez hizo su donación, vino a donar también aquí a República Dominicana porque era el otro objetivo. Exacto, digo, fue otro de los objetivos, pero no se le dio, así que era Leonel Fernández en eso. Recuerda que también había una relación muy estrecha entre Hugo Chávez y Leonel Fernández. Recuerda aquel famoso, cuando los pleitos de Guaidó y Maduro que se vinieron a dirimir aquí, era por eso, porque es una relación muy, o sea, que se viene cultivando desde hace mucho tiempo, y yo soy de lo que entiendo de que esos gobiernos clientelares que empezaron en esa época fue lo que crearon este monstruo de crear parásitos o de crear gente acomodada a recibir un cheque en su casa, que yo creo que no es malo. Vivimos en un capitalismo que a algunos países les favorece, a otros no, pero es peor dar que enseñar a buscar. Entonces, ahora lo estamos viendo, tarde, pero lo estamos viendo, pero nuestra juventud por lo menos tiene la capacidad de reinventarse rápidamente y vamos a poder lograr. Somos un país de gente joven, somos un país donde la gente joven fue que decidió que había que hacer un cambio. Somos un país que el 40 y pico % de la población tiene menos de 40 años y que para el 2004 serán más jóvenes aún, porque viene más de un 10% que votarán en el 2024. O sea que cualquier gobierno que no haga la cosa bien, es que le van a decir, se van otra vez. O sea que se van otra vez. O sea que no lo van a dejar ni siquiera saborear 4 años más, porque es así, por ventajas que tenemos. Un país, hoy leí un Twitter, por ejemplo, de alguien que yo sigo, que dijo que vivimos en un país donde se ha perdido una generación porque se ha inculcado en el seno de la población la parte vieja, vamos a decir, que ha tratado de permanecer históricamente. Recuerda que tenemos gente que yo que nací a finales de los 60, yo vengo viendo gente que me están gobernando a mí, que nacieron en los años 50, todavía están en el poder. Entonces, se han perpetuado en el poder, pero ahora quieren renovarse, influenciando a través de su nueva generación, que son sus hijos, tratándolo de perpetuar en el mismo. Ni siquiera le han dado la oportunidad de crear un liderazgo, no, lo quieren implementar. Las monarquías dentro de la política. Monarquía dentro de la política. Exactamente. Dentro de los sistemas partidarios. Exactamente. Juan Carlos, y en un país donde dentro de los gobiernos impera lo que son las abultadas nóminas y también la corrupción, ¿qué crees tú que serán las medidas que adoptará el nuevo gobierno o cuáles van a ser las acciones a tomar por el nuevo gobierno en contra de esos funcionarios que están siendo señalados por la población como corruptos? Bueno, lo primero es que las nóminas abultadas en este país, en cualquier institución, es lo mínimo que hay que está haciendo daño al gobierno en sí, al Estado, porque es una mínima parte. Ahora bien, la corrupción
que estadísticamente se lleva más de un 15% de nuestros recursos. Cuando tú hablas de un 15% de un presupuesto nacional, estamos hablando de miles de millones de pesos. Entonces la corrupción se lleva a eso. Entonces creo que lo primero que hay que hacer, no intentar lo que el PLD hizo en los años pasados, de hacer una persecución política a los que no le interesaba que siguieran adelante, o de tratar de desmembrar partidos políticos, como hicieron, sino que mande un mensaje claro. Todo aquel que le toque manejar recursos y que haga lo indebido debe ser sometido a la acción de la justicia. Pero conjuntamente con eso, los expedientes y los funcionarios que han manejado recursos deben ser investigados, pero debe haber una justicia transparente y equitativa, no persecución política como alguna gente entiende. No puede haber aquí jamás lo que en el 2000 apareció esta frase, borrón y cuenta nueva, y a los expresidentes no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Jamás debe aparecer esa frase aquí, porque por esa frase nosotros hemos estado pasando muchas cosas que no debieron haber pasado. Por ejemplo, si a Leonel, recuerdo que uno de los casos famosos en la gestión 96-2004 fue el famoso PEME, no sé si tú has oído hablar, que era el plan social que Leonel tenía a nivel nacional. Fue un plan que fue sumamente corrupto, donde muchas personas se favorecieron y salieron de ahí, pero eso se quedó con un borrón y cuenta nueva cuando el presidente Hipólito Mejía tomó los destinos del país. Entonces, después que pasamos todo eso y que en el año 2016 no existía en ninguna de las cabezas de los dominicanos, excepto de los políticos, la corrupción que salió por el tema de Odebrecht, entonces ahí sí entró la corrupción en la mente de los dominicanos y se dio cuenta lo perjudicial que es para nuestro país. Entonces apareció la Marcha Verde, aparecieron la protesta, donde el dominicano se empoderó y que tú veías que protestaban en cualquier institución reclamando sus derechos, pero las instituciones no podían exigir que también el dominicano tenía deberes que cumplir, porque si usted no cumple, usted no puede exigir que cumplan. Entonces, un sinnúmero de cosas que ya están. Entonces, creo que lo primero que debe hacer este gobierno cuando entre es mandar ese mensaje claro. Nuestros funcionarios deben hacer lo que la ley dice y hacer las cosas bien. Si hizo la cosa mal, no importa que sea compañero de mi partido. Esos son los primeros que hay que someter a la acción de la justicia. Y conjuntamente con eso, desempolvar algunos expedientes que andan por ahí, que hay que también tomar la acción y quitarle los recursos que se han llevado. No importa dónde lo tengan, en qué parte del mundo, porque esos recursos son de nosotros, de cada uno de los dominicanos, que lo hemos aportado. Y lo que hemos sufrido, porque lo de la clase media, que son los que trabajamos y los que pagamos impuestos, son los que vamos con la mayor carga, porque cada vez que se aprueba una carga impositiva, recae ¿sobre quién? Sobre nosotros los trabajadores, sobre nosotros los consumidores. Entonces recuerda que aquí hay una clase que es la clase baja, la clase pobre, que tiene muchas exenciones en impuestos, pero que la clase media no la tiene. Pero que también la clase media es la creadora de empleo. Recuerda que en nuestro país el 95% del empleo humanidad la maneja las micro, pequeñas y medianas empresas, que solamente el 3% de los empresarios que son los grandes empresarios, es que manejan la otra parte, el 5% del empleo humanidad. O sea que somos un país de mucha informalidad y de muchos recursos que se generan informalmente. Y todas esas cosas hay que cambiarlas. Pero no podemos cambiarlas si el dinero que yo pago va a mano de un corrupto, porque así no funciona un Estado. Y cambiarla también tratando de buscar soluciones que sean viables para ese sector, tampoco masacrando y en perjuicio de ese sector informal, que a la larga es quien más dinamiza la economía en la clase media y en la clase pobre. Eso es así.
fíjate que, ya, escúchame, fíjate ahora en la pandemia que se habla del 30%, solicitando el 30% que se devuelva del fondo de pensión, ¿verdad? Pero ¿a qué tú crees, qué cantidad de personas se irán a favorecer con eso? Son menos de 2 millones de personas que están cotizando. O sea que esos son los que tienen derecho a recibir ese 30. Y los otros 10 millones que hay, que son informales. O sea, es más de un 60% de una empleomanía informal que no recibe los beneficios del Estado porque sus empleadores no están formalizados. Entonces, mira otra parte, recuerda que el gobierno subsidió 8.500 pesos mensual para mantener la empleomanía, ¿verdad? Y que a la otra parte también puso los 2.500 pesos. Pero ¿quiénes recibieron eso? Los que estaban inscritos en la tesorería de la Seguridad Social. Los demás no reciben eso. Y no has visto tú muchísimas quejas. ¿Y qué vamos a hacer con nosotros los informales, con los que no tenemos? Entonces, óyeme, es algo que hay que ver. Para eso, FENACER, Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, ha elaborado una serie de propuestas muy buenas para tratar de regularizar y darle ciertas facilidades también a ese sector para crear un comercio inclusivo. Bien, continuamos, Juan Carlos. ¿Cuáles medidas? Vamos pasando al tema del momento, que es el tema del COVID. Dime, ¿cuáles serían las medidas que tú entiendes debe de tomar el nuevo gobierno para contrarrestar la pandemia, ya que anteriormente resaltaste que las medidas de este gobierno han sido muy deficientes? Bueno, entiendo, son medidas ya que hay que tomar con expertos en salud, ¿verdad? Pero sí hay una parte que es sumamente importante y vemos que es la única medicina hasta ahora descubierta, que es el distanciamiento social. Cada uno debemos ser responsables, porque yo entiendo que usar mascarilla no es para cuidarse, sino para cuidar al que le llega de repente o al que usted se le acerca. Esa es la parte importante de la mascarilla. Dicho sea del paso, ninguna mascarilla está fabricada para protegerse de que no pueda entrar a un virus, porque el virus le puede entrar por la vista y esas cosas, pero si no sale por los ojos, sale por la saliva que usted puede emitir o en algún estornudo. Entonces las mascarillas deben usarse para proteger al otro. Si todos creamos ese tipo de conciencia, creo que iremos minimizando el contagio. Ahora, otra cosa, Jacqueline, recordemos que esto es un virus, igual que una gripe. Lo único que el poder de contagio es demasiado alto y vemos que se manifiesta de diferentes formas, depende del cuerpo humano al que penetre. Entonces, pero sí hay algo importante, que al parecer cuando entra un cuerpo sano, un cuerpo que tiene la defensa sumamente alta, el sistema inmunológico fortalecido, el periodo y el impacto que tiene el virus es mínimo. Entonces hay que, uno como ser humano debe tratar de buscar la manera de fortalecer su sistema inmunológico, mantener la defensa alta, de tratar de ser lo más sano posible. Y esto es un sinnúmero de cosas, que va desde hacer ejercicio, que va hasta de comer un poco sano, que va hasta mejorar el tipo de dieta que uno haga, y un sinnúmero de cosas para poder ayudar a que si a usted le da, poder salir ileso o poder salir con la menos impactado posible. Entonces, porque no hemos dado cuenta que la mayoría de las personas que han muerto son personas vulnerables porque tienen algún historial médico o por descuido. Hemos visto gente cercana que por descuido han tenido serias dificultades después que el virus ha salido de su cuerpo. Entonces, entendemos que la mejor medicina es eso, tratar de cuidar a su prójimo, porque así si todos cuidamos al otro, no vamos a tener problemas de que nos da, siempre y cuando, y entender que también creo que me irá a dar a una gran parte. Yo soy de lo que digo que a mí me dio, no lo supe, no lo sé, pero yo, imagínate, pasamos en un proceso electoral muy aguerrido donde uno estaba involucrado con mucha gente que hoy le ha dicho me dio, salí positivo, pero esa gente estaba al lado mío
duró un tiempo al lado mío, entonces imagínate, yo digo, bueno, por entonces vamos a tomar lo que a mí me dio. Si a mí me dio, todavía estoy aquí, no he recibido ningún tipo de síntoma, y yo, bueno, pero gracias a Dios. Pero si me va a dar, que me agarre lo más sano posible, pero siempre ando cuidando al prójimo y cuidándome también, porque hay personas que no son conscientes, ¿eh? No son conscientes de la responsabilidad que tienen ante esta situación y andan como si nada, andan como si no estuviera pasando nada. Pero hay otros que sí se han dado cuenta que esto es verdad. Y creo que no hay otra cosa, pero también recuerda ahorita que hablamos de que nuestro sistema de salud es un sistema muy pobre. Entonces, todas esas cosas hay que tomarlo en cuenta para evitar que nos dé, porque si vamos a una clínica privada no nos quieren recibir porque estamos llenos. Si vamos a un centro de salud pública tampoco nos reciben porque están llenos. Entonces, hemos visto en la noticia gente esperando en los pasillos, gente esperando afuera para ver si lo pueden ingresar, gente dentro de los vehículos esperando hacer un turno a ver si lo ingresan. O sea que es algo sumamente delicado. Hay que fortalecer esa parte. Y muy preocupante, sabes que unos 20 minutos antes de iniciar el programa yo recibí una llamada y me estaban diciendo que era muy probable que en Santiago comenzaran a cerrar ciertos servicios dentro de las clínicas, como dar servicios de consulta, porque los médicos no se quieren arriesgar ya. Es decir, que lo que estaría funcionando sería básicamente emergencia y el área de internamiento, pero que para las consultas y esos temas médicos que no sean de emergencia ya no iban a ser atendidos. Y a ese nivel estamos en temas de salud. Y mira, qué bueno que yo no me quedé como de costumbre en las elecciones haciendo cuento contigo en la esquina y sentada en la esquina 16 de agosto, porque si no ahora yo estuviera también asustada. Juan Carlos, la provincia de Espaillat en estas elecciones hizo un gran aporte al cambio, al triunfo del PRM, porque hubo una victoria en la provincia para el PRM que superó la media establecida, la media porcentual establecida. Lo que significa que la provincia de Espaillat debe contar de algunos privilegios en algunos aspectos para este gobierno, como las designaciones de funciones importantes para algunos funcionarios de la provincia de Espaillat o para algunas personas de la provincia de Espaillat. Pero también tienen que ser tomadas en cuenta esas necesidades básicas históricas que ha demandado la provincia de Espaillat, como es la planta de tratamiento de aguas residuales, la circunvalación, la atención a los productores agropecuarios y los productores avícolas, a las MIPIMES. Entonces, ¿qué tú opinas al respecto? Mira, nuestra provincia es una de las 12 provincias más importantes a nivel demográfico de la República Dominicana, que pesa en una decisión para tomar para lo que pasó, ¿verdad? Somos dentro de esas 12 provincias, porque nuestra población alcanza más de 200,000 y tantos de habitantes. Entonces, tuvimos una votación de más, o sea, la diferencia fue sumamente significativa, porque fue de un 60 y tanto por ciento a un 30 y pico de por ciento, una abstención muy alta, pensábamos que iba a haber menos abstención, una abstención de 40 y pico, o sea que fue mucho, pero pensábamos, pero bueno, los resultados fueron muy positivos. Y mira, por ejemplo, cuando a mí me preguntan qué obras importantes necesita la provincia para allá, yo tengo 3 obras en la cabeza y le hemos discutido en muchísimos foros a nivel regional, a nivel provincial, municipal, y es la planta de tratamiento de aguas residuales, sumamente importante para nuestra población. Recuerda que nuestra ciudad, nuestro municipio cabecera está rodeado de ríos, de pequeños y grandes arroyos. Entonces, eso hace que vivimos una contaminación constante, porque todas las aguas negras van directo a esos arroyos y al río que una vez era un río. Entonces, otra obra importante es el desahogo del tránsito vehicular, que se resolvería con lo que llamamos la circunvalación.
que favorecería demasiado al desarrollo económico de nuestro municipio, nuestro municipio cabecera. Y otra parte sumamente importante, que es la construcción de la carretera San Víctor Gaspar Hernández, San Víctor Cruce de Sabaneta. Porque, mira, se ha debatido, Jacqueline, recuerda que en Puerto Plata, la línea de crucero Cannibal hizo un puerto turístico privado que ahí se manejan miles de turistas que vienen de manera rápida, entran y salen. Pero hay otra compañía que va a hacer otro puerto y además de ese otro puerto privado está en la palestra o en el presupuesto de que el puerto de Puerto Plata tiene que ser ampliado a otras partes turísticas y además el puerto de carga que hoy existe. Entonces, ¿qué pasa? Puerto Plata no va a poder tener suficiente espacio, no espacio físico, sino ofertas para todo ese tipo de turistas que llega de diferentes partes del mundo. Entonces, ¿cuáles son las provincias más cerca que están? Está la provincia de España, está la provincia de Santiago, que están colindantes por carreteras principales hacia Puerto Plata. Entonces, Santiago ahora mismo van a lograr que una gente de Puerto Plata a Santiago se traslade en 1 hora, hora y 15, hora y 20. Pero nosotros, con lo que tenemos, es un trayecto de 2 horas, 2 horas y media. Entonces, si nosotros logramos que esa carretera se logre, vamos a tener un salto, porque nos irán a visitar gente y nosotros podemos ir a esa provincia de manera más fluida, más constante, y podemos vender nuestro montañas, nuestra parte ecoturística, que es sumamente importante, porque nosotros tenemos una historia cultural, nosotros tenemos una historia en lo económico, si vivimos de montaña, tenemos playa, tenemos ríos, o sea, somos ricos, pero nosotros tenemos que tener vías de comunicación. Entonces, esas 3 obras para mí que son sumamente importantes en lo que se llama infraestructura, ¿verdad? De obras grandes, porque tampoco se puede obviar las obras pequeñas como son los caminos vecinales, porque nosotros somos un pueblo agrícola y necesitamos sacar los productos agrícolas. Nosotros tenemos que resolver esa parte también, y el agua que no se puede quedar. Entonces, en la parte de la pequeña y mediana empresa, ¿cómo la fortalecemos? Vamos a crear empleo para que tú veas que los pequeños empresarios van a crecer, porque cuando tú abres una empleomanía de 10,000 empleos directos, eso te va a derramar por lo menos 40,000 empleos directos. Entonces, todo va a crecer. Lo que necesitamos es la generación de empleo. Y la generación de empleo, vuelvo y te lo repito, tenemos que retomar el tema de la zona franca, porque Tamboril está a un paso de nosotros y tiene zona franca. Salcedo está a un paso de nosotros y tiene zona franca. Entonces, nosotros no la dejamos quitar. Ahora mismo los almacenes de zona franca están rentados como almacenes de tabaco, cosa que no debiera ser, cosa que se debió gestionar inversionistas para que vinieran a crear empleo. Entonces, en eso que nosotros, los mocanos, debemos exigir al gobierno central a que nos venga a apoyar. Porque, Carlos, te voy a decir algo, y es lo que estábamos hablando anteriormente del tema de las nóminas abultadas y de las botellas. Tú sabes muy bien que el Servicio Exterior de la República Dominicana se ha estado caracterizando en los últimos años por tener nóminas para botella, no porque realmente estén haciendo un lobismo internacional como se debe, con la intención de captar inversión extranjera para el país y beneficiar al país. Entonces, esa ha sido la gran deficiencia y por eso nosotros estamos en la situación que estamos en términos de manufactura, en temas de industrias. Mira, Jacqueline, te voy a poner un tema que lo vivimos aquí a 2 o 3 kilómetros, el tema de nuestro hermano país Haití. Es el primer país comercialmente para nosotros importante, porque nosotros le vendemos y también le compramos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú has oído algún embajador de nosotros hablar de temas comerciales en lo que tú tienes uso de razón? Nunca. Pero nosotros tenemos nombrado, por ejemplo, yo conozco un vicecónsul que está nombrado en Juana Méndez, pero vive en Villadelia.
nunca ha ido a tomar sus funciones, pero está nombrado como vicecónsul. Y hay un cónsul nombrado general en Puerto Príncipe. Y hay un embajador nombrado en Puerto Príncipe, pero el pleito de que nosotros tenemos, entonces nadie lo echa cuando esa persona es que debe abrir la puerta hacia allá. Pero no, lo importante es cobrar $2,500 que le dan a un vicecónsul y que lo cobra en su casa. Es como tú dices, porque eso es lo que se ha hecho aquí. Creo que esa parte, lamentablemente, aunque le toques a algunos amigos que tienen eso metido en la cabeza, de que quieren ser vicecónsul y eso para seguir cobrando, hay que sacárselo de la cabeza, porque lo que deben es hacer un trabajo que favorezca su gente que lo eligieron para que fueran sus representantes, que es lo más importante, pero no lo hemos hecho. Y gente que no sabe y no tiene la más mínima idea de cuáles son las funciones del servicio exterior. No tienen la más mínima idea. Para nada. Juan Carlos, el tiempo se nos está agotando. Hay algo que yo quiero abordar, un tema que quiero abordar, es el tema de Coramoca. No quiero que se me vaya a pasar por alto porque Coramoca ha estado sonando mucho aquí por el tema de la nómina abultada que ha salido a la luz pública y el tema del abuso también con las facturas y la ineficiencia con el servicio y el abastecimiento del agua. Tú, Juan Carlos, que eres ingeniero de profesión con experiencia en gestión, fuiste presidente de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Espaillat, empresario, productor agropecuario, eres una persona completa. Y según la percepción que tiene la gente y conforme a las conversaciones que se escuchan en las calles, tú eres la persona que se perfila de manera más idónea para ocupar el cargo como director de Coramoca. Partiendo del hecho de que mañana así sea, ¿cuál es la visión que tú tienes para que Coramoca esté realmente al servicio de los mejores intereses de los ciudadanos y que cumplan con las demandas que hacen los ciudadanos de la provincia de Espaillat? Mira, si bien es cierto, y te agradezco ese comentario y eso, pero sí estamos luchando para llegar a dirigir la institución porque creo que tenemos la capacidad y la preparación suficiente para eso. Pero es una decisión a tomar del presidente electo Luis Abinader, que entendemos que tomará la mejor decisión en favor de la colectividad. Entonces, mira, por ejemplo, Coramoca, que es una institución joven, tiene 23 años de creada. Y se creó con una población de menos de 100,000 habitantes en el casco urbano. Éramos 120,000 y pico en la provincia. Y ahora eso se ha multiplicado a 200,000 y pico. En ese entonces se creó para 20 años de vida útil, en el sentido de que se le daba más de 1.300 millones, 1.300, bueno, 1 metro cúbico por segundo. Porque la presa Tavera rinde 3 metros cúbicos por segundo, pero lo comparten 2 para Santiago y 1 para Moca. Pero recuerda, 2 metros cúbicos para Santiago, para una parte de Santiago, donde Santiago tiene más de 1 millón de habitantes. Entonces, Moca o Coramoca siempre se ha escudado en que no hay suficiente agua para llevarla a los diferentes sectores del municipio y de los demás municipios que le corresponden. Por ejemplo, San Víctor, Juan López, los distritos. Porque ha habido algo que siempre ha perjudicado el manejo de la institución, que son la sobrenómina, que no es un % muy agravado, que lo agrava tanto, sino son los abultamientos del manejo de las obras y de los contratos. En ese caso hay que llamarle la corrupción, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Eso es peor que la sobrenómina, porque cuando tú me sobrevalúas un contrato en un 50, un 60%, está perjudicando a la población. Está perjudicando porque, por ejemplo, ahora mismo en estos momentos, Moca está recibiendo, dicen ellos, 800,000 litros por segundo de agua. ¿Debido a qué? Debido a que en la toma de Tavera Bao llevan 5 motores que bombean el agua hacia la Dura, pero solamente hay 2 funcionando.
¿Y por qué no hay los 5 funcionando? Porque no tienen los recursos necesarios para comprar los motores o para mandarlos a reparar. Y toda esa deficiencia es por pero los recursos. La gente tiene que saber que Coramoca tiene autonomía presupuestaria y administrativa y que establece la tarifa conforme el consejo de directores determine o apruebe. Así es. Entonces, ¿cómo le dicen a la población que no hay presupuesto para las obras? Vuelvo y te digo, porque las sobrevaluaciones se lleva todo eso entre las uñas. Entonces, mira, tú mencionas, pero tenemos más, creo que son 13,000 y tanto de contratos, de contratos que reciben el agua y que pagan. O sea, que son más de 15 millones de pesos que le entran a Coramoca por recursos propios. O sea, que los recogen los cobros del servicio de agua y de alcantarillado. Más de 15 millones de pesos, tú dices, pero una institución que lo que tiene que velar por el servicio de agua y del mantenimiento del alcantarillado, como que los recursos no le dan, pero no puede darle, Jacqueline, cuando, por ejemplo, en las últimas sobreentregadas entregaron 7 pozos de 13 presupuestados, donde cada pozo, dicen ellos, que le salió en 1.7 millones de pesos. Y aquí todo el mundo sabe qué es lo que cuesta un pozo. No todo el mundo, sino, recuerda que vivimos en un municipio agropecuario que saben de pozos. Y por más que tú investigues, un pozo tiene su costo, tiene su precio. Están sobrevaluados. Entonces, tú me dices de 13 pozos, ¿qué se podrían haber llevado en sobrevaluación, en corrupción? Yo te puedo decir un 30% fácilmente. Por ese 30% podría haber servido para comprar un motor de esos que están dañados. Pero ese 30% pudiera haber servido para reparar una avería que ahora mismo está afectando a una comunidad, y que ese 30% hubiese podido usarse para bombear agua del cruce de Guaucí a muchísimas comunidades de la laguna que hoy no les llega agua y tuvieron que hacer un pozo. Y esa agua de ese pozo está tratada. No está tratada, pero tenemos un subsuelo contaminado, altamente contaminado, que tú no sabes lo que hay ahí abajo, y la gente está recibiendo esa agua que fácilmente tiene salmonela, fácilmente tiene cualquier virus ahí que no lo conoce ni lo ve, porque el agua sale clara y transparente, pero no es tratada. O sea, no hay forma. Están llevando agua de un subsuelo que recuerda que tenemos letrina por todas partes. No tenemos planta de tratamiento de agua residual porque van todas a la cañada, y esa cañada no filtra hacia el subsuelo. O sea, vamos a tener un poco de criterio. Es decir, que no solamente es que no hay abastecimiento de agua de manera eficiente, sino que la poca agua también que nos suministran es para envenenarnos. Puede ser, porque también se habla de que el agua, exacto, de que el agua hay que tratarla y se gasta mucho dinero en tratarla, pero para eso es que le pagamos mensual. Se gasta mucho dinero en tratarla, pero todos los insumos para el tratamiento del agua están libres de impuestos. Todos. Entonces yo no entiendo cómo es que no da el presupuesto de Coramoca. Pero si tú leíste la ley, por ejemplo, Jacqueline sabe que la ley dice, cuando crearon Coramoca. Ayer la estuve analizando. Exacto. Aquí la ley de Coramoca. Dice, por ejemplo, que Coramoca está exento de todo impuesto de arbitrios y tasas que puedan haber y crearse en el futuro. O sea, que está libre de impuestos, que todo lo que gastas va directo a lo que gastan, no tiene que pagarle impuesto al Estado. Y eso más de un 28% se lleva cuando tú pagas impuestos. Artículo 15 de la ley 8997 de Coramoca. Ahí lo establece todo lo que tú estás diciendo. Juan Carlos, pues esperemos que realmente tú seas tomado en cuenta para que seas el próximo director de Coramoca, porque entiendo que tú reúnes las condiciones para estarlo, porque eres un profesional que maneja muchos temas y ese sobre todo lo conoces al dedillo, porque tú estás muy involucrado con lo que tiene que ver con la agropecuaria y eso te ha llevado también a perfeccionarte en lo que tiene que ver con el tema del agua, porque ustedes están atravesando un problema con el rendimiento y a tratar de maximizar ese recurso que ahora mismo está agotado y que nos hace tanta falta. Pero además, tú cuentas con
con la responsabilidad, con la honestidad para tú hacer un buen desempeño en Coramoca, porque donde tú has estado lo has demostrado. Y yo pienso que eso lo va a valorar el nuevo gobierno en su justa dimensión, y también la población mocana y la población de toda la provincia Espaillat tiene que valorar eso de ti. Así que esperemos que así sea. Y bueno, me despido. Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias a todos los televidentes por darse cita siempre a esta hora en este programa Visión RD. Jacqueline Hidalgo estuvo con ustedes y no se muevan, que a continuación Entre Jerez.